I believe that this nation should commit itself. We need to go up to the mountain. That's one small step for man. Así entendemos los revolucionarios cubanos. Esta nunca ha sido dictadura, señor. Estamos cambiando la conciencia. La muerte de la princesa Diana. Tsunami de grandes proporciones. Michael Jackson passed away. Enterrados en la mina 33 mineros. Club de Prensa. Buenos días, bienvenidos a Club de Prensa desde Washington, en NTN 24. 11 de la mañana, 31 minutos, en la capital de Estados Unidos y en la costa este de este país. Y hoy vamos a hablar de las manifestaciones que ha habido en Nueva York en los últimos días. Vamos a hablar también de Vladimir Putin, el primer ministro ruso, y de su afán por seguir en el poder. Vamos a hablar de la duquesa de Alba y vamos a hablar de Mozart y de los Beatles. Y nuestros invitados de hoy son, de primera línea, en primer lugar, el escritor y periodista Álvaro Vargas Llosa. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Juan Carlos? Encantado. Y en segundo lugar, Lorenzo Milá, corresponsal de Televisión Española. Gracias, Lorenzo. Gracias a ti, Juan Carlos. Bueno, 700 manifestantes arrestados en el puente de Brooklyn el sábado en estas manifestaciones. ¿Cómo analiza Álvaro Vargas Llosa esta situación? ¿Qué va a pasar? ¿Esto sirve para algo, esta protesta contra Wall Street? Bueno, es un tema interesante. Lleva gestándose algunas semanas. Nadie le ha hecho mucho caso hasta ahora. Yo recuerdo la primera manifestación. Yo le hice caso porque yo estaba planteándome desde hacía un tiempo en qué momento lo que está pasando en Europa salta a Estados Unidos. Y entonces le hice caso, pero me daba cuenta de que la prensa americana y en general en el debate público americano este tema no importaba y ahora importa. Ahora pasó a ser un tema significativo y creo que el arresto, el titular del arresto de 700 personas le da un salto cualitativo al tema de las manifestaciones. No sé si son exactamente igual que el fenómeno que está pasando en Europa, pero sí sé que a partir de ahora es un tema al que le van a prestar atención y que pasa a ser importante. Y esto es ya un dato a tener en cuenta, ¿no? ¿Servirá esto, Lorenzo? ¿Será un equivalente a, aunque desde luego hay grandes diferencias, a la primavera árabe? Alguien hablaba del otoño neoyorquino. ¿Qué va a pasar con esto? Yo creo que es completamente incomparable, pero sí es interesante que la sociedad civil se manifieste y exprese de alguna manera la perplejidad ante la situación que estamos viviendo, que lógicamente está mezclada en este caso, como el caso del 15M español, ¿no? Que es el mismo tipo de perfil de movimiento, ¿no? Está mezclado también con una profunda frustración por desempleo y por falta de futuro, ¿no? Pero yo sí creo que tiene un registro interesante en la medida en que expresa frustración por un sistema de regulación económica y de distribución que no parece, incluso de representatividad política, que parece que hay que volver a redefinir, ¿no? Y lo que es interesante es que, en teoría, las políticas públicas, es decir, la decisión que tomó Obama, pero también la que había tomado antes Bush, que era intervenir en el sistema financiero, digamos, para rescatar al sistema financiero, en la medida en que si no lo hacían, eso podía producir una hecatombe y los perjudicados iban a ser, digamos, los ciudadanos que hoy están protestando, es algo que no se compra en los ciudadanos. Hay una rebelión contra la idea de que el sistema político sirva de rescate, de salvataje al sistema financiero, porque ellos piensan que lo que está pasando es básicamente que se están privatizando los beneficios y socializando las pérdidas, es decir, que está de algún modo la gente está teniendo que pagar el rescate de una élite política y de una élite financiera. Y yo creo que esto es un gran debate ideológico, político, en fin, históricamente es un tema importante, y vamos a ver cómo reacciona el gobierno. Hasta ahora el gobierno no reacciona, hasta ahora es un tema de Nueva York, aunque esto ha ocurrido en Chicago y en Boston también, empieza a extenderse por el país, pero el Estado federal, el gobierno federal americano, hasta ahora no le ha dado a esto ninguna importancia. Vamos a ver cuánto tiempo más puede seguir haciendo. Sí, en España se ha dado más importancia, no solo a lo que ha ocurrido aquí, se ha dado más importancia a los movimientos de este perfil que ha habido en España, que han sido muy importantes. Pero yo creo que subyace una profunda frustración porque los malos de esta película, que se supone que es un sector financiero sin control, que no se ha autorregulado como alguien pensó en los años 80 que ocurriría, siguen donde están. Los sistemas financieros no se han redefinido, no hay mejor regulación financiera, la reforma financiera está atascada en el Congreso de los Estados Unidos
y siguen en Wall Street donde estaban antes de 2008. Eso genera mucha frustración. Claro. Yo le quería preguntar a Álvaro lo siguiente. Pues claro, ha habido manifestaciones en Chicago, en Boston. Para el jueves está convocada una en la Freedom Plaza, la Plaza de la Libertad, a 2 cuadras de aquí, junto a la Casa Blanca. ¿Qué puede pasar si esto se extiende y se extiende y se extiende? Lo que va a pasar es que se va a insertar en la campaña electoral, porque por el momento, digamos, esa campaña todavía está muy centrada en las primarias del Partido Republicano, pero muy pronto va a pasar a ser una campaña nacional verdaderamente con 2 partidos, incluyendo la figura del presidente. Van a tener que reaccionar de alguna forma, porque yo ya veo que en el próximo debate republicano el periodista que toque va a tener que plantear esta pregunta. Si no lo hace, no está haciendo su trabajo. ¿Qué cosa hace un republicano frente a esto? El republicano de hoy es un republicano populista. Es un republicano que teóricamente quiere proteger el interés del ciudadano frente al crecimiento desproporcionado del Estado. Si se pone a defender a Wall Street, deshace completamente ese discurso, el discurso populista. ¿Qué va a hacer el Partido Demócrata? El Partido Demócrata, digamos, teóricamente está con el pequeño ciudadano contra el poder de Wall Street. Sin embargo, los demócratas rescataron a Wall Street. Entonces están metidos en una trampa también. Va a ser fascinante ver cómo este, digamos, fenómeno social que empieza a surgir, y que yo creo que es un tema al que ya hay que darle importancia, se va a insertar en la campaña electoral y va a complicarle la vida a los 2 bandos.